en lo más alto del cielo, donde la gloria de Dios iluminaba todo sin sombra alguna, existía una criatura tan espléndida, tan perfecta, que incluso los ángeles se maravillaban ante su presencia. Su nombre era Lucifer, el lucero de la mañana, el hijo de la aurora. Pero lo que comenzó como esplendor terminó en traición. Esta es la historia jamás contada de la Primera Guerra. La guerra no entre naciones, sino entre ángeles y demonios, entre la luz y la oscuridad. Bienvenidos a los misterios de la Biblia. ¿Quién era Lucifer antes de caer? Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, era una de las criaturas más gloriosas que Dios había creado. En Ezequiel 28, 12-15, el profeta describe a un ser adornado con piedras preciosas, perfecto en hermosura, lleno de sabiduría. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ezequiel 28, 12-13. Aunque este pasaje se refiere al rey de Tiro, su contenido espiritual va más allá de un simple rey terrenal. Muchos estudiosos coinciden en que describe la esencia espiritual de Lucifer antes de su caída. Lucifer no era simplemente un ángel, era un querubín protector. Lo más alto en la jerarquía angelical, tenía acceso al monte santo de Dios, estaba perfecto en todos sus caminos. Es decir, Lucifer caminaba entre las piedras de fuego, una imagen del acceso directo a la gloria de Dios. En el cielo, la jerarquía angelical no era un caos, había orden. Había poder, y Lucifer estaba justo debajo de la Trinidad. Se cree que ocupaba una posición similar a la del arcángel Miguel, pero con un enfoque distinto. Miguel es el general de los ejércitos celestiales. Lucifer, en cambio, tenía funciones sacerdotales, artísticas y musicales. En Isaías 14, once, kings, se menciona su caída con una ironía poderosa. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Lucifer quería más, quería ser igual a Dios. El gran error de Lucifer no fue su poder, sino la adoración de sí mismo. El orgullo, el más sutil y mortal de los pecados, se infiltró en su corazón. Ezequiel 28, 17 lo describe con claridad devastadora. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Tu belleza no solo lo cegó, lo transformó. Ya no le bastaba adorar a Dios. Quería el trono. Quería ser adorado. Y como todo líder ambicioso, no se rebeló solo. Los cielos seguían brillando con la luz de Dios. Pero una sombra imperceptible comenzó a nacer entre los ángeles. Lucifer, con su carisma y persuasión, sembró dudas, preguntas, ambigüedades. Se preguntaban, ¿por qué solo Dios debe recibir toda la gloria? ¿No debería alguien tan glorioso como Lucifer tener un lugar más alto? ¿Qué pasaría si el trono de Dios no fuera eterno? Lucifer no gritó su rebelión, la susurró, y en ese susurro, miles de ángeles comenzaron a escuchar y a caer. Apocalipsis 12. 4 lo revela simbólicamente. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Una tercera parte de los ángeles. Un ejército de seres celestiales seducidos por el orgullo y la ambición. Ya no había vuelta atrás. En los rincones ocultos del cielo, los ángeles comenzaron a tomar posiciones. Los fieles a Dios, liderados por Miguel, observaban con dolor el crecimiento de la rebelión. Lucifer no quería destrucción, quería el poder. Quería reinar. La tensión se volvió insoportable. El cielo, por primera vez en la eternidad, ya no estaba en paz. Se estaba gestando una guerra. Una guerra no por territorio, sino por el alma misma de la obediencia y la verdad. Y entonces, la trompeta sonó. El silencio fue roto por el estruendo de una trompeta. Las estrellas temblaron. El cielo, lugar de paz eterna, se convirtió en un campo de batalla. Lucifer, ya consumido por el orgullo, se alzó como el dragón. Y no estaba solo. Sus alas negras extendidas bloquearon la luz.
mientras una tercera parte de los ángeles caía bajo su embrujo. Pero en el trono de Dios, la justicia se levantó. El arcángel Miguel, el comandante de los ejércitos del Altísimo, se preparó para la guerra. Y entonces, el cielo ardió. Durante incontables eras, el cielo fue símbolo de perfección, armonía y orden. Pero el pecado nació en medio de la perfección, y su fruto fue el caos. El texto clave, Apocalipsis 12. 7-9. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Este no es un pasaje metafórico, es una declaración de guerra cósmica, una batalla espiritual de proporciones infinitas. El nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Una declaración directa en contra del orgullo de Lucifer. Miguel no es un simple ángel. En Daniel 10:12 se lo menciona como el gran príncipe, protector del pueblo de Dios. Es un guerrero celestial, un líder justo, fuerte y leal. En esta batalla, Miguel no peleó por ambición, no peleó por venganza. Peleó por la justicia, por la lealtad, por el honor de Dios. Sus ejércitos eran legiones de ángeles que jamás se desviaron, preparados para luchar no con armas físicas, sino con autoridad divina. Lucifer ya no era el hermoso querubín, era el dragón, una criatura monstruosa de odio, engaño y corrupción. Apocalipsis 12:9 lo define claramente. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Sus alas eran oscuras, su voz seductora, su causa mentirosa. Sus seguidores ya no brillaban como estrellas, sino que resplandecían con una luz falsa, reflejo de su caída interior. Se habían convertido en los demonios. La batalla en el cielo no fue como las guerras humanas. No hubo espadas ni lanzas. Fue un choque de voluntades, de autoridad, de poder divino contra el engaño. El ejército de Dios peleaba con fidelidad, unidad y santidad. El ejército de Lucifer usaba manipulación, caos y deslealtad. Miguel y sus ángeles resistieron con fuerza. El cielo se llenó de rugidos, de luz y de sombra. Los ecos de esa guerra aún resuenan en la historia espiritual del universo. Al final, el dragón cayó. Apocalipsis 12:9 dice: y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. No fueron vencidos con muerte, sino con derrota eterna. Lucifer perdió su lugar en el cielo. Sus alas fueron arrancadas del trono. Sus ejércitos condenados. Dios no destruyó a Satanás aún, porque su juicio final estaba reservado para un tiempo futuro. Dios permitiría que el bien y el mal coexistieran en el escenario de la historia hasta el juicio final. Satanás fue lanzado a la tierra, y allí comenzaría una nueva guerra, una más sutil, más peligrosa, una guerra que tú y yo vivimos cada día. La batalla terminó, pero la guerra no. Desde las sombras de la tierra, Lucifer, ahora Satanás, comenzó su plan más retorcido: corromper a la creación de Dios. En el jardín del Edén, la serpiente aguardaba. Satanás había sido arrojado del cielo. Había perdido su lugar entre los ángeles santos, su trono de gloria, su luz original. Pero su corazón no conocía arrepentimiento, conocía venganza. Y si no podía vencer a Dios en el cielo, lo haría en la tierra. Allí, entre árboles frondosos y ríos cristalinos, Dios creó algo nuevo, algo amado, algo puro. El ser humano. Y Satanás juró: si no puedo destruir al Creador, destruiré su creación. En el Génesis, Dios crea al hombre y la mujer, Adán y Eva, en un estado de perfección. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. El Edén no era solo un jardín, era una extensión de la presencia de Dios en la tierra. Adán y Eva caminaban con Él, hablaban con Él, no conocían el dolor,
ni la vergüenza, ni el mal. El enemigo sabía esto y sabía que la única forma de lastimar a Dios era romper esa relación sagrada. Ya no tenía su esplendor celestial, pero sí conservaba su astucia. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Génesis 3, 1. Satanás eligió la serpiente, símbolo de sigilo, engaño y veneno espiritual. No atacó con violencia, atacó con duda. Sus armas eran las mismas de siempre. Preguntas que erosionan la fe, semillas de desconfianza, distorsión de la verdad. La serpiente se dirigió a Eva con una sola frase: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3, 1. No niega directamente a Dios. Insinúa que Dios oculta algo. Satanás le vende a Eva la idea de que Dios les ha mentido, que Él no quiere que ellos sean como Él, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 5. Ese era el mismo pecado que lo había corrompido a él, querer ser igual a Dios. Y ahora sembró esa misma ambición en el corazón humano. Eva comió, Adán comió, y en ese momento todo cambió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Génesis 3, 7. La inocencia murió, la gloria que los cubría se fue, la comunión con Dios fue interrumpida y Satanás, oculto entre los arbustos, sonrió. Había logrado su venganza. Había hecho que los hijos de Dios eligieran la mentira por encima de la verdad. Dios confronta a Adán y Eva y con dolor los expulsa del Edén. Ya no hay acceso directo a la presencia divina. Pero justo cuando parece que todo está perdido, Dios declara la primera profecía mesiánica. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, 15. Boom. Aquí nace el plan de redención. Dios profetiza que un descendiente de la mujer, Jesús, aplastaría la cabeza de Satanás. Satanás ganó una batalla, pero el plan eterno de Dios ya estaba en marcha, una promesa sellada desde el cielo. La humanidad fue exiliada, el paraíso fue cerrado y el mundo quedó bajo la sombra del pecado. Pero no sería así para siempre. Lucifer sabía que vendría uno que lo derrotaría y haría todo lo posible para detenerlo, destruirlo y evitar que el plan de redención se cumpliera. Por milenios, el mundo gimió bajo la sombra del pecado. El hombre se alejó, la oscuridad reinó. El dragón se movía entre naciones, religiones, gobiernos y almas. Pero la profecía no había fallado. Vendría uno, un guerrero distinto, un rey humilde, un cordero inmolado. Y cuando llegó, Lucifer tembló. El cielo y el infierno se prepararon para la confrontación final. Y así comenzó el último capítulo de esta guerra cósmica. En el silencio de una noche en Belén nació Jesús. No con armadura, sino en pañales. No en un palacio, sino en un pesebre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Jesús era el descendiente prometido, la semilla de la mujer, la respuesta de Dios al desafío del dragón. Vivió sin pecado, enfrentó la tentación de Satanás en el desierto, sanó, predicó, liberó y expuso las obras de las tinieblas. Cada paso que daba era un golpe contra el reino del mal. Satanás pensó que lo había logrado, movió a Judas, manipuló al Sanedrín y usó a Roma. Jesús fue arrestado, escupido, azotado y clavado en una cruz. Consumado es. Juan 19, 30. Con esas palabras, Jesús no declaraba derrota, sino victoria. Porque en la cruz, el Cordero venció como guerrero. Allí se pagó el precio del pecado. Allí se rompió el acta de condenación. Allí se selló la derrota de Satanás.
Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Satanás celebró por 3 días, pero al amanecer del tercer día, la tumba quedó vacía. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24:5-6. Con la resurrección, Jesús venció a la muerte. Le arrebató a Satanás las llaves del Hades. Confirmó que el reino del cielo se había establecido en la tierra. El dragón fue herido mortalmente. Su autoridad fue quebrada y ahora está derrotado, aunque aún libre por un corto tiempo. El libro de Apocalipsis describe el destino final de Satanás con absoluta claridad, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Ya no habrá más guerra, ya no habrá más tentación, ya no habrá más oscuridad. El reino de Dios será eterno, y todo ojo verá su justicia manifestada. Los ángeles leales celebrarán, los redimidos reinarán. El Cordero será exaltado como Rey de Reyes y Señor de Señores. La batalla espiritual no ha terminado para nosotros. Aunque Satanás fue vencido en la cruz, aún pelea por destruir las almas humanas. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Pero los hijos de Dios tienen la promesa. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Jesús te dio las armas, su palabra, su espíritu, su sangre. Tú no estás solo, tú estás en el ejército vencedor. La guerra en el cielo fue real. La caída del dragón fue devastadora. La redención en la cruz fue eterna. Y el juicio final está sellado. La pregunta es, ¿de qué lado estás tú? El Cordero ha vencido. Jane el dragón está derrotado. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete.